Voy a pedir al hermano, puede sentarse el hermano Daniel Alaminos, que pueda pasar. Ustedes ya lo conocen, él ya estuvo con nosotros, bueno, con ustedes hace dos domingos, creo. Y para mí es un privilegio también poder escucharlo hoy. Nuestro hermano Daniel es originario de Paraná, Brasil, cerca de São Paulo. Y su esposa, Débora, está aquí también con nosotros. Y hermano tiene muchos años de experiencia como pastor, más de 30 años allá en Brasil, y Dios le sigue usando para honra y gloria a su nombre. Así es que, hermano, gracias por venir y que Dios le use grandemente. Amén. Gracias una vez más, Iglesia Bautista Conexión, por la oportunidad que me dan de poder retornar a este espacio y juntamente con vosotros participar de este tiempo de adoración y exaltación al nombre santo de nuestro Dios. Gracias, hermano y pastor William, por la intermediación. Que Dios siga bendiciendo cada persona, cada familia que forma parte de esta iglesia. Gloria y alabanzas a Dios por su bondad y misericordia que una vez más se revela en nuestras vidas. Estamos vivos, amén. Amén, gloria a Dios. Nadie está vivo hoy en el mundo porque tiene una buena salud o porque es joven. Todos que hoy están disfrutando de la vida, la disfrutan única y tan solamente por la misericordia de Dios. Escuchamos con cierta facilidad las personas decir, reconociendo que estoy vivo tan solamente por la gracia de Dios. Estoy vivo, estoy viva porque Dios lo quiere. Aunque esto sea cierto, que cada uno de nosotros estamos aquí vivos, estamos aquí por la gracia de Dios, este reconocimiento tiene en vista solamente aquello que nos interesa, prácticamente de una manera general, que es vivir. Muchos que dicen esto se olvidan o no quieren saber del otro lado de la moneda, que si Dios nos mantiene vivos es porque Él tiene propósitos para nosotros. Si estamos vivos es porque Dios quiere hacer algo en nuestra vida y por medio de nuestra vida. Saber que Dios todavía me brinda la vida que no merezco, porque Él quiere obrar en mi vida y a través de mi vida, debería hacerme y hacernos más felices que el hecho de simplemente estarmos vivos. ¿Entendieron lo que les dije? Hay que hacer un esfuerzo aquí hoy para entenderme. Sí, el facto de yo saber que estoy vivo porque Dios me da la vida, me da alegría, me trae alegría. Pero más alegría, mucho más alegría debería traerme y traernos el facto de que Dios me tiene aquí, porque todavía tiene propósito para mi vida y para con mi vida. Esto es más grande do que simplesmente vivir. Estar vivo es una bendición, pero vivir con Dios y para Dios es la más grande de todas las bendiciones. Estava allí chegando e irmão William me perguntou e ele dijo aqui agora que eu já sou viejo. Ou seja, que tenho muitos anos de ministério e todavía continuo. Então, pero lo que pasa es lo siguiente, hermanos. Cada oportunidade, não sei o que passa comigo, pastor. Cada oportunidade que eu tenho de poder hablar con las personas al respecto de lo que creo, de la palabra de Dios,
tiemblo como si fuera el primer día. La responsabilidad es muy grande. Soy todavía completamente dependiente de Dios. Estoy aquí no por el tiempo que tengo de estar involucrado en el ministerio pastoral. Estoy aquí única y tan solamente por la gracia de Dios. Cuando miro para atrás, todo lo que viví, todo lo que pasé en el seno de las iglesias por donde pasé, yo digo, estoy en pie por la gracia de Dios, única y tan solamente. Así que a Él sea toda la gloria y el honor. Déjeme preguntarte algo ahora. Sea sincero, sea sincera. ¿Te gusta recibir gente en tu casa? ¿Te consideras una persona hospitalaria? Sé que recibir gente en casa puede costar mucho trabajo. Hay que poner la casa en orden. Saque aquello, no, esto está muy feo, vamos a limpiar la casa entera, hoy vamos a hacer eso. Hay que preparar alguna cosa para la persona que viene a hospedarse. Y entre otras cosas más, se puede perder un poquito de la libertad dependiendo de cuánto tiempo esta persona va a pasar con nosotros. Sin embargo, es una hermosa virtud tener un corazón abierto para acoger personas. Tanto así que el escritor de Hebreos en el capítulo 13, verso 2, escribió: no descuidéis la hospitalidad, porque algunos, practicándola sin saberlo, hospedaran ángeles. Sé que hospedar a alguien que no se conoce es muy complicado, sobre todo en los días de hoy. Pero siempre fue un reto. Gente mala siempre hubo, siempre hay en todos los sitios. Gente mal agradecida, que nos hace daño, siempre hubo y todavía hay. Pero hay personas a quien les resulta difícil hospedar incluso a su madre, padre, hijos casados. Y mucho más difícil se hace para muchas personas recibir, hospedar en su casa amigos y hermanos en Cristo. El tema de nuestro mensaje hoy es este: pasa por mi casa, Señor. Pasa por mi casa, Señor. Y el primer punto que quiero compartir con los hermanos y hermanas es este. Jesús nunca rehusó ir a la casa de nadie que lo tenga invitado. Jesús nunca rehusó una invitación de alguien que le tenga invitado a ir a su casa. El capítulo 5 de Marcos que leemos nos dice que Jesús, llegando a Gadara, se encuentra con un hombre que estaba poseído por una legión de demonios. Entonces, después de liberar a ese hombre, el versículo 21 dice así: pasando de nuevo Jesús en una barca a la otra orilla, reunió derredor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se echó a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon tus manos sobre ella para que esté segura y viva. Todo lo que un padre y una madre más teme es perder a un hijo o una hija. Ni siquiera queremos pensar en lo que haríamos si eso llegara a pasar con nosotros. Y la realidad, por más dura que nos sea, es esta: que cada uno de nosotros que somos padres y madres estamos sujetos a vivir esta situación. Sin duda,
Esto era también lo que Jairo menos deseaba que le pasara a su hija, que tenía cerca de 12 años de edad. La Biblia no dice que ella estaba enferma, pero todos nosotros ya sabemos que para morirse no se necesita estar enfermos. Podemos, por creer que nos sentimos bien o porque todavía somos jóvenes, la muerte está lejos de nosotros. Esta es una trampa. Creer porque soy joven o que tengo todavía fuerza, pensar que la muerte está lejana de mí, eso es un engaño. Miren que esta muchacha tenía tan solamente cerca de 12 años de edad y estaba a la orilla de la muerte. Entonces, Jairo invitó a Jesús para que él fuera a su casa porque su hija estaba al borde de la muerte y él creía que Jesús podría sanarla. Los versos de número 24 a 34 dicen que a camino de la casa de Jairo se encontró con una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Miren, no eran 12 días o 12 meses, un año. 12 años sufriendo. ¿Saben lo que es eso? 12 años, día a día, sufrir dolor y otras situaciones que nos hacen sentir dolor y sufrir. 12 años. Ella solamente dice la palabra de Dios que toca en Jesús y es curada. Ahora, por un momento, ponte en el lugar de Jairo. ¿Cómo reaccionarías tú cuando piensas que Jesús pronto va a llegar a su casa y una mujer se pone en el camino con su problema, impidiendo que Jesús llegue más pronto? ¿Qué sentirías tú? ¿Qué dirías tú si no en alta voz internamente? ¿Qué pensarías? ¿Qué dirías tú? Yo creo que muchos creyentes podrían decir: disculpa, señora, pero yo llegué primero. Señor, mi casa es más urgente, mi hija está a borde de la muerte. Señor, yo te busqué primero, tengo el derecho. Y para complicar aún más la situación, los versos 35 al 43 dice que antes de salir de este lugar, llegaron personas a informar al padre angustiado que su hija ya estaba muerta. Jairo tenía una fe grande en Jesús porque él podría decir lo que quizás yo o tú diría, Jesús. Quizás dijéramos: pronto, Señor, fuiste a parar para ayudar a aquella señora y mire lo que pasó. Ahora ya es tarde. Jesús, escuchando esto y sabiendo de esto, no se puso a caminar. Vamos, Jairo, vamos, aligera. No, Jesús siguió en el mismo paso que venía y Jairo en la misma marcha caminaba sin decir nada, pero todo el tiempo creyendo en el poder de Jesús. El texto dice que Jesús fue a la casa de Jairo y curó a su hija. Así fue el ministerio de Jesús, ya sea que estuviera en las calles, caminos o en las casas, en cualquier otro lugar, él bendecía a las personas y por medio de él se manifestaba la gloria y el poder de Dios. Cada vez que Jesús entraba en una casa por invitación de su dueño, la bendecía de alguna manera. En Caná de Galilea salvó de la vergüenza a los novios una vez que se acabara el vino. En la casa de Pedro, Jesús adentra y cura a su suegra que estaba enferma. Lucas 24, de los versos 13 al 30, habla de la situación en que estaban aquellos 2 discípulos que vivían en Emaús. Dice así estos versos: mientras tanto, se acercaron a un lugar a donde iban y Jesús parecía querer seguir su camino, pero ellos le pidieron que se quedara con ellos porque se hacía tarde y él
asedió. Entonces, estos dos discípulos que venían de camino para su casa, perdidos, confundidos, desesperados, tristes por lo que había pasado con Cristo en la cruz, invitan sin saber que Jesús era Jesús. Y adentrando a casa de ellos, les devolvió la alegría y la esperanza. En los evangelios encontramos más situaciones o oportunidades, ocasiones en que Jesús fue invitado a los hogares. Sin embargo, encontramos solamente una ocasión en la que el mismo Jesús se ofrece a ir a una casa. Y fue en la casa de un hombre que no era bien quisto, no era mucho querido entre los suyos, la casa de Zaqueo. Dice Lucas en el capítulo 19, de los versos de 1 a 10. Fue Jesús quien se ofreció a ir a la casa de este perdido publicano. Y allí estando, Jesús trajo salvación a aquel lugar. Qué bueno es saber que Jesús no discrimina a nadie, no hace acepción de personas, no importa si la persona es una grande pecadora, si es pobre, si es rico. Una vez invitado, nunca rehusó estar en la casa de quien lo invitó. Entonces, Jesús nunca rehusóse a ir a una casa que su dueño lo tenga invitado. Segundo punto de esta breve palabrita. Las casas cambian, mas no dejan de tener sus dificultades y sufrimientos. Nuestras casas hoy pueden ser diferentes de las casas de los días de Jesús, en términos de estructura, de tamaño, los materiales usados, los formatos, las divisiones, entre otras cosas más. Pero sin embargo, algo que no ha cambiado es que casi en todas las casas de hoy también hay un problema, un dolor, una dificultad, una necesidad que el dinero no resuelve. Una dificultad que requiere más de lo que tenemos y más de lo que podemos. No te dejes engañar, creyendo que las casas más caras y hermosas solo tienen felicidad. En la casa de muchos pobres hay mucho más alegría, placer de vivir, salud, que en la casa de muchos ricos y poderosos de este mundo. Desafortunadamente, el hogar de muchos creyentes es como una hermosa y costosa caja de regalo, pero cuyo contenido no coincide con la belleza de la caja. Lo que les estoy queriendo decir es que la casa de muchos cristianos son casas hermosas, bonitas, limpias, bien amuebladas, cómodas, en un buen barrio, pero llenas de problemas. Casas donde también se cocinan deliciosos platos, pero que para la mujer, los hijos y el marido no pueden tener un sabor amargoso. Son casas donde se muestra el éxito en el trabajo, pero se esconde la derrota en las relaciones conyugales, en la educación de los hijos. Casas donde el dolor y las lágrimas conviven con los habitantes. Nuestro hogar es nuestro espacio más íntimo y sagrado. Pero lamentablemente muchos hogares se han convertido en los lugares más inseguros de la tierra. Hay personas que mientras están por las calles caminando de un sitio para el otro se sienten más seguros en la calle con todos los peligros que hay de que dentro de sus propias casas. Hogares
donde la relación marital es marcada por el abuso, por la violencia verbal, física, sexual, psicológica. Otros donde los matrimonios no se hablan, niños que no respetan a sus padres, padres que castigan a sus hijos, hogares donde la comunicación es monosilábica. Sí, no, fue, no, sí. Otras con un papelito escrito y colgado en la nevera. Fui al mercado. Otros todavía, la comunicación es entera a base de gritos. Oh, como quisiera yo estar equivocado cuando digo que en los lugares de muchos creyentes falta paz, comprensión, respeto y alegría. Pero lamentablemente muchos son así. Y vosotros saben de esto. Si no viven en un ambiente así, conocen otras personas que viven esta triste situación. Tal vez su hogar sea un hogar donde nada de esto pase, pero esto no significa que allí no pueda haber llanto a las escondidas, tristezas disfrazadas en alegrías. Puede haber enfermedad, dolor, sufrimientos interiores que no se ven, pero duelen de la misma manera. Hay recuerdos de experiencias tristes y dolorosas que todavía permanecen años y años, y cuando uno se recuerda de esas cosas, uno se pone triste y muchas veces llorando. Hay heridas sin perdón que todavía duelen. Quizás tu casa sea una de las muchas casas que solamente quien vive allí conoce las situaciones, sea de dolor, sufrimiento. Quizás tú solamente seas la persona que sabe lo que pasa allí porque vives allí. Tú no tienes coraje de hablar de estas cosas con nadie. Sufres callado, sufres callada, porque temes ser rechazados, temes ser rechazada, y si habla con un hermano, quizás tengas miedo de que te juzguen por lo que viven y te condenen. No es juzgar la causa de la persona que vive, es juzgar a la persona, y muchas veces en la iglesia puede pasar eso. Los hermanos se quedan sabiendo de una situación y en vez de extender la mano, venga, te voy a ayudar. Ah, yo sabía que contigo pasaba alguna cosa. Yo tenía la sensación. Una pregunta final. ¿Invitarías a Jesús para ir a tu casa? Si Jesús estuviera aquí hoy con nosotros, como estuvo con sus discípulos en aquellos días, ¿le diría, Señor, pasa en mi casa? Si Jesús estuviera aquí hoy predicando, en persona como estuvo en los días de los discípulos, tú serías la primera persona a correr aquí delante. Señor, venga a mi casa a almorzar con nosotros, denos el honor de ir a almorzar. O dirías, no, deje que otro vaya adelante, así nos quedamos libres. No, tan solamente con escucharlo ya está bien, ya está bien. ¿Invitarías a Jesús a ir a tu casa o no? Yo creo fuertemente que si esto pasara, si tú invitaras a Jesús, Jesús de buen gusto te acompañaría. Y estando Jesús en tu casa, ¿qué vería Jesús más de lo allá, de lo que está a simple vista? Que uno cuando va en la casa de los otros, uno solo
Puede decir cualquier cosa a partir de aquello que nuestros ojos ven. Pero hermanos, la vida corre por detrás de todas estas cosas y nosotros podemos percibir alguna cosa, pero no tenemos certeza. Pero los ojos de Jesús ven mucho más de lo que lo aparente. ¿Qué vería Jesús allí en tu casa? ¿Qué le pedirías? Jesús está aquí hoy, tan presente como lo estuvo en los días de sus discípulos. Su estado personal no es el mismo, pero su poder, su gracia, su amor siguen siendo los mismos. Y si tú eres una persona que crees en esto, puedes decir con fe: Señor, pasa en mi casa. Si crees en esto, puedes decir con fe: Señor, pasa por mi casa y haz una obra, haz el trabajo que tan solamente tú puedes hacer y nadie más. Sabes lo difícil que ha sido mi vida. Ya me siento impotente para continuar. Transforma la vida de mi esposo. Transforma la vida de mi esposa. Nuestro matrimonio, Señor, está a la borde de se acabar. Señor, pasa en mi casa y hace una obra. Salva a mis hijos. Libra a mi hijo de la drogadicción. Cura esta enfermedad. Renueva, Señor, nuestro espíritu, nuestra esperanza, nuestras fuerzas. Pasa en mi casa, Señor. Redime, transforma, renueva. ¿Qué pedirías a Jesús? ¿Qué es lo que pasa? Que tanto te hace sufrir, que te saca la alegría, que te consume quizás. ¿Qué es que puede haber en tu casa que te impide de decir de verdad delante de Dios: mi casa, por la gracia de Dios, es un cielo? Hay respeto, hay amor, hay consideración, hay ayuda mutua. Nuestros hijos no son perfectos, allí en casa nadie es perfecto, pero todos están de camino. Nadie está perdido, todos ya son del Señor Jesús. ¿Qué te falta para poder decir esto? Jesús está aquí con nosotros, ¿sí o no? ¿En nuestras casas también? Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder la oportunidad de decirle, de contarle todo lo que pasa con nosotros, de poner nuestras dificultades, aquello que no tenemos recursos, fuerza, poder para deshacer de malo. No tenemos que continuar con nuestra vida, muchas veces no tan buena, por siempre. Las cosas pueden cambiar. No tengo poder, pero tengo un Dios que todo lo puede. Cierra tus ojos en esta hora. Yo no sé cuál es tu historia. Muchos quizás por venir de un hogar, de la casa de sus padres, antes de casarse, vivieran en un hogar donde cosas duras se vivían, cosas malas, cosas feas se pasaban. Y aunque tú no vivas esta situación que viviste en la casa de tus padres, aunque vivas un poco mejor,
pero todavía no vives bien, tienes problema demasiado en tu casa, en las relaciones con los hijos, con el esposo, con la esposa, hay problemas de todas las naturalezas, pero tú dices, en la casa de mi padre todavía sufría mucho más. Y te confortas, te consuela con que hoy, aunque estés sufriendo, que vivas la vida difícil como vives, tú te consola, te conforta, porque ya sufriste más en el pasado, pero toda esta situación que vives hoy, de sufrimiento, de dificultades, puede cambiar, tú no tienes que continuar así. Tenemos un Dios que está con sus manos extendidas para cuidar de cada uno de nosotros. Si cometemos errores é porque não lo buscamos, se as coisas não estão bem é porque nós não las hicimos bem, pero todavía, aunque el error sea mío, Deus quer me bendecir e bendecir a ti também. Não há razão para continuarmos los mismos, sufriendo las mismas coisas, ano tras ano. Temos um Deus que pode cambiar todas as coisas, que está em tu casa. Lo que pasa yo no sé, pero este es el tiempo que Dios te da, te brinda en la tarde de ese día, para que tú le digas una vez más, si ya le dijiste, una vez más, continúe, todo el tiempo, poniendo tus dificultades en las manos del Señor Jesús. Señor, cambia, muda, dile a Jesús ahora. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias, muchas gracias, porque tú no te niegas a estar con nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, donde muchas veces pasan cosas feas, cosas difíciles, cosas que sabemos que están equivocadas, que no te agradan. Gracias por no nos abandonar. Señor, te pedimos en esta hora, tú que conoces la vida, lo que cada persona vive, fuera de este espacio de adoración y servicio y culto, tú sabes lo que cada persona vive en las calles, en su casa, en su trabajo. Quizás la cosa que tenga que cambiar soy yo. Todo no está bien porque yo no cambio. Me rehúso a cambiarme. Señor, ten misericordia de nosotros y por tu gracia y favor, bendícenos, bendice a mi casa, Señor. La casa donde vivo yo y Débora. Que sea cada día um espaço onde tu manifeste tu glória e tu presença. Bendice a casa de cada irmão e irmã que aqui se encontra. Tu sabes o que cada um vive. E nadie aqui vive um drama, um problema, uma situação, um conflito que seja mais grande que tu poder. Tu tens poder para cambiar todas as coisas. Entonces, ayuda a estos hermanos y hermanas que puedan tener situaciones pendientes, situaciones que arreglar. Dales la valentía, la fuerza, el coraje, la actitud que ellos tienen que tener para que vivan mejores entre sí, mejor delante de tus ojos. Bendícelos, te lo pido en el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amém, irmãos, graças.